A través de la comunión de las personas, el hombre llega a ser imagen de Dios. Catequesis número 9, del 14 de noviembre de 1979. Catequesis recibida por San Juan Pablo II. A través de la comunión de las personas, el hombre llega a ser imagen de Dios. Siguiendo la narración del libro del Génesis, hemos constatado que la definitiva creación del hombre consiste en la creación de la unidad de dos seres. Su unidad denota sobre todo la identidad de la naturaleza humana. La dualidad, en cambio, manifiesta lo que en base a esa identidad constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. Esta dimensión ontológica de la unidad y la dualidad tiene al mismo tiempo un significado axiológico. Del texto del Génesis 2:23 y de todo el contexto se deduce claramente que el hombre ha sido creado como un particular valor ante Dios. Dios vio cuanto había hecho y todo era bueno, dice Génesis 1:31. Pero también el hombre ha sido creado como un particular valor para el hombre mismo. Primero, porque es hombre, y segundo, porque la mujer es para el hombre, y viceversa, el hombre es para la mujer. Mientras el capítulo 1 del Génesis expresa este valor de forma puramente teológico e indirectamente metafísico, el capítulo 2, en cambio, revela, por decirlo así, el primer círculo de la experiencia vivida por el hombre como valor. Esta experiencia está primero inscrita en el significado de la soledad originaria y después en todo el relato de la creación del hombre como varón y hembra. El conciso texto de Génesis 2:23, que contiene las palabras del primer hombre a la vista de la mujer creada, de él sacada, puede ser considerado como el prototipo bíblico del Cantar de los Cantares. Y si es posible llegar a leer impresiones y emociones a través de palabras tan remotas, se podría también correr el riesgo de decir que la profundidad y la fuerza de esta primera y originaria emoción del hombre, varón, ante la humanidad de la mujer y al mismo tiempo ante la feminidad del otro ser humano, parece algo único e irrepetible. De este modo, el significado de la unidad originaria del hombre, a través de la masculinidad y la feminidad, se expresa como superación del confín de la soledad y al mismo tiempo como afirmación de todo lo que en la soledad es constitutivo del hombre respecto a ambos seres humanos. En el relato bíblico, la soledad es camino que lleva a esa unidad que, siguiendo el Vaticano II, podemos definir como communio personarum. Sobre este communio personarum nos remiten a Génesis 1:27 para que recordemos: pero Dios no creó al hombre solo. En efecto, desde el principio los creó hombre y mujer. Esta asociación constituye la primera forma de comunión entre personas, dice Gaudium et Spes, numeral 12. Como ya hemos constatado anteriormente, el hombre, en su soledad originaria, adquiere una conciencia personal en el proceso de distinción de todos los seres vivientes o la animalia. Y al mismo tiempo, en esta soledad, se abre hacia un ser afín a él y que el Génesis, en 2:18 y 20, define como ayuda similar a él. Esta apertura determina al hombre persona
quizás incluso más que la misma distinción. La soledad del hombre en el relato yavista no solo se presenta como el primer descubrimiento de la característica trascendencia propia de la persona, sino también como descubrimiento de una adecuada relación a la persona y por lo tanto como apertura y espera de una comunión de las personas. Podría usarse también aquí el término comunidad, si no fuera genérico y no tuviera significados tan numerosos. Comunio dice más y con mayor precisión, ya que indica precisamente aquella ayuda que deriva en cierto sentido del hecho mismo de existir como persona junto a una persona. En el relato bíblico, este hecho se convierte eo ipso, por sí mismo, en existencia de la persona, para la persona. Dado que el hombre en su soledad originaria estaba ya, en cierto modo, en esta relación. Esto es confirmado, en sentido negativo, precisamente por su soledad. Además, la comunión de las personas podía formarse solo en base a una doble soledad del hombre y de la mujer, o sea, como encuentro en su distinción del mundo de los seres vivientes animalia, que daba a ambos la posibilidad de ser y de existir en una particular reciprocidad. El concepto de ayuda expresa también esta reciprocidad en la existencia, que ningún otro ser viviente habría podido asegurar. Para esta reciprocidad era indispensable todo lo que de modo constitutivo fundaba la soledad de cada uno de ellos, y por tanto también el autoconocimiento y la autodeterminación, es decir, la subjetividad y la conciencia del significado del propio cuerpo. El relato de la creación del hombre en el capítulo 1 afirma desde el inicio y directamente que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, en cuanto varón y hembra. El relato del capítulo 2, en cambio, no habla de la imagen de Dios, pero revela, según su propio modo, que la completa y definitiva creación del hombre, sometido en un primer momento a la experiencia de la soledad originaria, se expresa en el dar vida a esa communio personarum que el varón y la mujer forman. De este modo, el relato yavista se armoniza con el contexto del primer relato. Si viceversa, queremos sacar también del relato del texto yavista el concepto de imagen de Dios, podemos entonces deducir que el hombre ha llegado a ser imagen y semejanza de Dios, no solamente a través de la propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas, que el hombre y la mujer forman desde el inicio. La función de la imagen es la de reflejar a quién es el modelo, la de reproducir el propio prototipo. El hombre llega a ser imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Él, en efecto, es desde el principio no solamente imagen en la cual se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también y esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. De este modo, el segundo relato podría también preparar para comprender el concepto trinitario de la imagen de Dios, aun cuando ésta aparece solamente en el primer relato. Esto, obviamente, tampoco carece de significado para la teología del cuerpo. Quizás constituye incluso el aspecto teológico más profundo de todo lo que se puede decir acerca del hombre.
en el misterio de la creación, en base a la originaria y constitutiva soledad de su ser, el hombre ha sido dotado de una profunda unidad entre lo que él humanamente y mediante el cuerpo es masculino, y lo que en él, también humanamente y mediante el cuerpo, es femenino. Sobre todo esto, desde el inicio, ha descendido la bendición de la fecundidad unida a la procreación humana. Lo podemos confrontar en Génesis 1:28. De este modo nos encontramos casi en la misma médula de la realidad antropológica que tiene por nombre cuerpo. Las palabras de Génesis 2:23 hablan directamente de ello y por primera vez en los siguientes términos: carne de mi carne y hueso de mis huesos. El hombre varón pronuncia estas palabras como si solamente a la vista de la mujer pudiera identificar y poner nombre a aquello que de un modo visible les hace semejantes el uno al otro, aquello en lo que al mismo tiempo se manifiesta la humanidad. A la luz del precedente análisis de todos los cuerpos con los que el hombre ha estado en contacto y que él ha definido conceptualmente dándoles el nombre animalia, la expresión carne de mi carne adquiere justo este significado. El cuerpo revela al hombre. Esta fórmula concisa contiene ya todo aquello que sobre la estructura del cuerpo como organismo, sobre su vitalidad, sobre su particular fisiología sexual y mucho más, etc., jamás podrá decir la ciencia humana. En esta primera expresión del hombre varón, carne de mi carne, está también incluida una referencia a aquello por lo que ese cuerpo es auténticamente humano y por tanto a lo que determina al hombre como persona, es decir, como ser que también es semejante a Dios en toda su corporeidad. Sobre la corporeidad tenemos una ampliación que dice: en la concepción de los libros bíblicos más antiguos no aparece la contraposición dualista alma-cuerpo, como se había ya subrayado en la catequesis número 7 en la nota 1. Se puede hablar más bien de una combinación complementaria cuerpo-vida. El cuerpo es expresión de la personalidad del hombre, y si no agota plenamente este concepto, es necesario entenderlo en el lenguaje bíblico como pars pro toto. Lo podemos confrontar, por ejemplo, cuando dice Mateo 16:17: ni la carne ni la sangre te lo han revelado, sino mi Padre, no el hombre te lo ha revelado. Regresando con la catequesis, nos encontramos por tanto casi en la misma médula de la realidad antropológica, cuyo nombre es cuerpo, cuerpo humano. No obstante, como es fácil observar, tal centro medular no es solamente antropológico, sino también esencialmente teológico. La teología del cuerpo, que desde el inicio está unido a la creación del hombre a imagen de Dios, llega a ser, en cierto modo, también teología del sexo, o más bien teología de la masculinidad y de la feminidad, que tiene aquí en el libro del Génesis su punto de partida. El significado originario de la unidad, testimoniada por las palabras de Génesis 2:24, tendrá en la revelación de Dios una amplia y lejana perspectiva. Esta unidad a través del cuerpo, y los dos serán una sola carne, posee una dimensión multiforme, una dimensión ética,
confirmada por la respuesta de Cristo a los fariseos en Mateo 19 o Marcos 10, y también una dimensión sacramental, estrictamente teológica, comprobable por las palabras de San Pablo a los Efesios. Dicen estas palabras: porque nadie ha odiado jamás la propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo a la Iglesia, ya que somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo refiriéndome a Cristo y a la Iglesia. Palabras de Efesios 5, 29-32. Esto será tema de nuestras reflexiones en la parte titulada El matrimonio cristiano. Y estas palabras de San Pablo a los Efesios, las cuales a su vez se refieren a la tradición de los profetas, Oseas, Isaías, Ezequiel. Y esto es así porque esa unidad que se realiza a través del cuerpo indica, desde el comienzo, no solamente el cuerpo, sino también la comunión encarnada de las personas, communio personarum, que se requiere desde el inicio. La masculinidad y la feminidad expresan el doble aspecto de la constitución somática del hombre. Esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, e indican además, a través de las mismas palabras de Génesis 2:23, la nueva conciencia del sentido del propio cuerpo, sentido que se puede decir que consiste en un enriquecimiento recíproco. Precisamente esta conciencia, a través de la cual la humanidad se forma de nuevo como comunión de personas, parece constituir este estrato que en el relato de la creación del hombre, y también en la revelación del cuerpo en él encerrada, es más profundo incluso que la misma estructura somática como varón y hembra. En cualquier caso, esta estructura es presentada desde el inicio con una profunda conciencia de la corporeidad y sexualidad humanas, y esto establece una norma inalienable para la comprensión del hombre en el plano teológico. Hasta aquí la catequesis número 9 de la teología del cuerpo, llamada A través de la comunión de las personas, el hombre llega a ser imagen de Dios. Catequesis del 14 de noviembre de 1979, recibida de San Juan Pablo II. A través de la comunión de las personas, el hombre llega a ser imagen de Dios.